Mientras más experiencias poseo en la vida, menos pretendo conocer la mente de Dios. No sé por qué algunos son sanados cuando otros no lo son. Solo sé que a veces es el don de fe de otra persona el que puede salvar una vida. Capítulo 9. Una teología muy estrecha. Después de salir de Lesoto durante 7 años, dirigí campañas evangelísticas en Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Zimbabue y Zambia, donde tuvimos oportunidad de ver a cientos de miles de personas aceptar al Señor, así como numerosos milagros relevantes de sanidades. Dios nos había dado promesa de que nuestro ministerio se extendería más allá de las fronteras del continente africano, por lo cual nombré a nuestra organización Cristo para todas las naciones. En 1980 me aventuré a realizar una campaña en Birmingham, Inglaterra, siendo esta mi primera campaña fuera de África. Después, en los comienzos del año 1983, otra invitación me permitió realizar una campaña en la ciudad de Perth, en la soleada costa occidental de Australia. Nuestras amistades en esa ciudad consiguieron el centro de espectáculos con 8.000 asientos y hacia allá nos dirigimos. En la primera noche el salón estaba completamente lleno. El equipo de reporteros del Canal 4 llegaron para hacer un reportaje. Al subir al escenario comencé a sostener una conversación con el Señor. ¿Qué harás aquí esta noche, Señor? Mi mirada fue dirigida hacia el final de la parte derecha del auditorio, donde había una señora vestida de azul sentada en una silla de ruedas. El Señor me dijo: esta noche voy a sanar a esa mujer que lleva puesto un vestido azul. En realidad no fue algo que escuché acústicamente, sino un mensaje dirigido a mi corazón, y lo acepté. Al principio de la reunión me paré para saludar a las personas allí congregadas. Tomé el micrófono y anuncié lleno de emoción: hoy va a ocurrir un gran milagro en Perth, Australia, aquí en este centro de espectáculos. Señalé hacia la mujer vestida de azul. Aquella mujer va a ser sanada y saldrá de su silla de ruedas. Los reporteros del Canal 4 se mantenían alerta para cubrir cualquier cosa que ocurriera. Cuando hice este anuncio, esperaba crear un estado de expectación en la multitud, lo cual, según había aprendido, puede ayudar a que se produzca una atmósfera de fe. Hasta ese día en Perth había visto que los milagros ocurrían solo cuando la fe estaba presente, y no me basaba únicamente en mi propia experiencia, sino también en las Escrituras. En los Evangelios de Mateo y Marcos leemos que el poder de Jesús para obrar milagros se vio limitado por la incredulidad de las personas en Nazaret. Por tanto, si la falta de fe pudo limitar el poder de Jesús para obrar milagros, también puede limitar el mío. En algunos casos vemos que Jesús le dice a las personas que acaban de ser sanadas: tu fe te ha salvado. Si Jesús le atribuía los milagros de sanidad a la fe de la persona enferma, yo también debo hacerlo. En esto se basaba mi teología sobre la fe, pero se encontraba enmarcada en un cuadro muy estrecho. Sin embargo, aprendí que a Dios le agrada ampliar nuestros horizontes teológicos. Cuando hice mi audaz anuncio acerca de la sanidad que Dios obraría en la mujer, no me pareció que se hubiera producido ninguna atmósfera de fe dentro de aquel salón, sino todo lo contrario. La mujer no recibió mi anuncio como una buena noticia, pues ocultó su cabeza entre sus brazos. Al parecer actué como un predicador sudafricano insensible, queriendo presumir a expensas de la enfermedad de una pobre mujer. Se veía como si deseara que en ese momento se la tragara la tierra, y por un instante yo deseaba lo mismo para mí. La multitud no respondió de manera positiva, la atmósfera se tornó fría y me senté. Lo que yo no sabía era que aquella mujer había asistido como invitada y no era cristiana, por lo cual no poseía ningún conocimiento acerca de las sanidades ni esperaba recibirla. Por supuesto, yo tampoco conocía cuál era su condición, solo confiaba en lo que había escuchado de parte del Señor en mi espíritu. La mujer padecía una enfermedad degenerativa avanzada que debilitaba sus huesos, llamada osteoporosis, y que si trataba de ponerse de pie sus huesos se romperían, por lo que los médicos le habían asegurado que nunca más caminaría.
Mientras esperaba mi turno para predicar, dije en mi interior: Señor, ella carece de fe, ¿cómo vas a orar? Inmediatamente el Espíritu Santo me respondió: hoy no será su fe, sino tu fe. Vas a ver un gran milagro. Esta constituía una teología demasiado grande comparada con la mía. Ella no tiene fe, pero mi fe era suficiente para que ocurriera el milagro. De inmediato mi mente corrió a través de las Escrituras. ¿Podría encontrar un ejemplo en el Nuevo Testamento que demostrara que Jesús había sanado a alguien por la fe de otra persona? Recordé la historia del hombre paralítico a quien hicieron descender por el techo hasta donde estaba Jesús. No fue él quien mostró tener fe, sino que sus amigos lo llevaron a Jesús. No podían entrar a la casa donde él enseñaba, pero estaban tan seguros del poder de Jesús para sanar que subieron al techo. Quitaron parte de la cubierta e hicieron descender a su amigo hasta donde se encontraba el Señor, dentro de la casa. La Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de aquellos, perdonó los pecados del hombre y sanó su cuerpo. Fue realmente un regalo de fe de los amigos hacia aquel hombre por medio de Jesús. La historia se encuentra en el 2.º capítulo de Marcos. ¿Quién era yo para decir que no podía ocurrir de la misma manera en Perth, Australia, en 1983? Ya tenía mi texto para esa noche. Cuando me dispuse a predicar, lo hice más para mí que para cualquier otra persona. Mi propia fe se fortaleció por medio de esta historia bíblica, de manera que cuando llegó el momento de orar por la mujer, no esperé que su fe estuviera presente. Al final del sermón, anuncié que procedería a orar por la mujer que se encontraba sentada en la silla de ruedas como lo había prometido. En la plataforma junto a mí había un pastor amigo mío de Sudáfrica, quien susurró: Reinhard, ahora estás solo. Lo que quiso decir fue que había visto la falta de fe en la mujer y que no iba a compartir la situación embarazosa en la que me encontraba. Siguiendo la voz del Espíritu, bajé de la plataforma y caminé hacia la silla de ruedas. Los reporteros de la televisión tomaron su posición para grabar el evento. ¿Cuál es su nombre?, le pregunté. Soy la señora McKell. Señora McKell, Dios me ha dicho que hoy usted será sanada. Al prepararme para poner mis manos sobre ella, sentí una mano en mi hombro. Era mi amigo sudafricano. Uno perseguirá a 1000, susurró, pero 2 pueden perseguir a 10.000. Se refería a que íbamos a unir su fe con la mía en esta oración. Hubiera orado sin él, pero me sentía contento de tenerlo junto a mí. Puse mis manos sobre su cabeza y dije: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Lentamente insegura se puso de pie. Parecía que las piernas aguantaban la respiración. El Canal 4 filmaba el suceso. Ahora camina, le dije. Comenzó a caminar como Frankenstein, avanzando como si llevara botas de plomo en sus pies. Corre en el nombre de Jesús, le grité. Corre. De pronto salió como un disparo corriendo, gritando, riendo y saltando. Actuaba como una persona a quien el creador del universo acababa de rehacer. Sin dolor alguno, en solo 10 segundos, el Canal 4 transmitió el reportaje. Al día siguiente llevaron la cámara para reportar desde su casa. Cuando abrió la puerta, la cámara reveló la silla de ruedas doblada en un rincón. Como podrás suponer, nuestras reuniones en Perth a partir de aquel momento fueron dadas a plena capacidad. Años después, la señora McKell asistió a un banquete para los amigos del ministerio Cristo para todas las naciones en Perth. Fue para mostrarme que se encontraba completamente sana. No más huesos quebrados, era una hija de Dios que había sido liberada. Para mí constituyó un ejemplo más del amor y la sublime gracia de Dios, y por eso le alabo. A través de la señora McKell aprendí a cuidar de no encerrar a Dios en una caja teológica, pero aun cuando lo hago, sé que puedo ser liberado al escuchar y obedecer la voz de su Espíritu. Hoy, cuando oro por alguien y esa persona no es sanada, en mi interior no le culpo por su falta de fe.